Vamos a ir ahora a Suiza con Marilene Cáceres. Va a conversar de compatriota a compatriota. Marilene Cáceres y el doctor Javier Gamero Quinocita, de lo que está ocurriendo en nuestro país, de las expectativas y el comentario de los peruanos que están más allá de nuestras fronteras, pero que ven con preocupación, pero también con optimismo, la situación en nuestro país. Nos vamos hasta Suiza. Marilene, bienvenida. Amigos de Ánfora 2021, BIS Televisión, hoy me encuentro en Berna y tengo el gusto de entrevistar al doctor Javier Gamero Quinocita, que es un representante de nuestro país que emigró hace muchos años, y justo en este periodo de bicentenario vamos a escuchar sus comentarios sobre la situación del país por la que atravesamos actualmente, sobre su experiencia como un inmigrado aquí en Suiza y otros aspectos. Doctor Gamero, ¿cuál es su reflexión frente a este año del bicentenario? Muy buenas tardes, primeramente un cordial saludo desde el corazón de los Alpes suizos, la ciudad capital de la Confederación Helvética. Bueno, es una fecha de júbilo, es una fecha apoteósica muy importante en la historia del Perú. Lamentablemente el país está llegando un poco contuso, un poco magullado, no solamente por esta crisis sanitaria y esta crisis económica que tiene pues ribetes a nivel mundial, sino también por la crisis política que está viviendo el país. Tenemos un país que está polarizado, un país pues que ha sido atrapado por la corrupción estructural, la corrupción histórica, la corrupción sistémica, ¿no? Y que ha debilitado la institucionalidad de nuestro país, y lo que es preocupante es que los peruanos hemos perdido la fe en nuestras autoridades políticas, en nuestro gobierno. Ya nadie cree en el Estado, y esto desde luego pues va a mellar un poco la moral de los peruanos a la luz del bicentenario. ¿Cuál es su punto de vista sobre este nuevo gabinete que ha juramentado el presidente Castillo? Bueno, yo hoy en la mañana he visto a través de las redes sociales a los miembros del nuevo gabinete, aunque no conozco a ninguno de ellos. Sin embargo, pues a través de los medios de comunicación he podido leer, por lo menos, no de todos, pero sí por lo menos del primer ministro. Y me sorprende bastante y me preocupa bastante que una persona que está siendo investigada por el delito de apología del terrorismo sea el primer ministro, y esto es sumamente delicado, es sumamente grave, toda vez que contradice lo manifestado por el mismo señor Castillo en su discurso el 28 de julio en el Congreso de la República, de que va a haber una lucha frontal contra la corrupción. Tenemos la corrupción pues como un problema sistémico en el país, y nosotros ya estamos agotados de la corrupción, y sin embargo pues el señor está nombrando a una persona que está en plena investigación en los fueros de la Administración de Justicia con respecto a la apología del terrorismo. Hay algunas otras acusaciones que he leído en los medios de comunicación, bueno, no he entrado a detalle, pero sí esto me preocupa. Asimismo, se le ve a él muy vinculado con el señor Cerrón, que es el presidente del partido político, pero también sobre él pesan serias acusaciones y él está cumpliendo ya una condena por el Poder Judicial, y está inhabilitado para los cargos de la administración pública, y eso también pues preocupa bastante, porque yo creo que si uno quiere luchar frontalmente contra la corrupción, pues tiene que empezar por casa, tiene que tratar de deslindar y no tener ninguna persona que esté de una u otra manera involucrada con la comisión de hechos delictivos. Y en el caso del señor Cerrón, él cumple pues una sanción penal por justamente haber cometido una
a malversación de fondos, está pues vinculado a la corrupción y eso me preocupa bastante. Otro aspecto que me ha preocupado mucho es ver este gabinete. Tenía yo conocimiento desde Lima de que habían conversaciones de todos los líderes de los partidos políticos que estaban tratando de consensuar, porque tenga en cuenta que el señor el señor Castillo, a quien respeto mucho como un profesor de escuela primaria, un hombre del Ande, yo siempre he tenido mucho respeto por el hombre del Ande, pero sin embargo él no personifica a la nación, no tiene el soporte popular del 100% del electorado, tiene solamente un 20%, en consecuencia él no puede pues permitirse monopolizar este Consejo de Ministros y tener solamente ministros de Estado que integren su gabinete, que sean de su partido político y su ideología. Es más, él dijo que iba a buscar a los mejores profesionales, iba a convocar a todos los partidos políticos y según tengo entendido esta mañana en comunicaciones con Lima, todo lo conversado se ha ido al tacho, vale decir que es una persona que ha faltado a la verdad porque ha hecho compromisos con una serie, y ya lo dirán los líderes políticos, ya lo dirá Rafael López Aliaga, ya lo dirá el señor César Acuña, ya lo dirá el señor Urresti, bueno, todos los candidatos o representantes de los partidos políticos. Sin embargo, no ha respetado esas alianzas y eso es muy delicado. Una persona, si quiere hacer política, tiene que ser transparente, tiene que ser diáfano y él tiene que ser consciente que no tiene el apoyo de la sociedad civil, de toda la población peruana, porque ha sido un voto anti-Fujimori el que ha hecho posible que él llegue a la presidencia por cosas comprobadas. Yo particularmente estoy feliz que no haya sido elegida la señora Keiko Fujimori, porque tiene un pasado pues muy vergonzoso que lo único que hace pues es mellar la dignidad del pueblo peruano, pero tampoco le he dado mi voto al señor Castillo porque no ha tenido las propuestas coherentes que yo esperaba. Sin embargo, he aceptado esta primera vuelta y teníamos que en segunda vuelta definir. Yo la verdad he viciado mi voto, pero con la esperanza de que el pueblo peruano que allá está pues viviendo los problemas del país, sea el pueblo quien elija. Nosotros realmente estamos muy lejos, pero sí esperaba que él que cumpliera con este gabinete de consenso, con el apoyo de todas las fuerzas, sobre todo porque el Congreso de la República va a tener que avalar toda la política del Ejecutivo de una u otra manera. Entonces hay partidos políticos que tienen una cuota de poder, tienen una representación parlamentaria, y ese es el arte de la política. El arte de la política es consensuar, es dialogar, es llegar a ciertos acuerdos. Eso le pasó al señor Alberto Fujimori, que tenía pues rasgos autoritarios en su personalidad y no era capaz de manejar la cosa pública de una manera sistematizada y quiso imponerse. Si usted ve en la política de los países europeos, Angela Merkel o en el gobierno federal suizo, están sentados en la mesa los representantes de todos los partidos políticos y van a definir, y eso se llama consensuar. Entonces uno tiene que repartir el poder. No solamente hay que tener las soluciones para los problemas estructurales o coyunturales de un país con las políticas sustanciales, sino también las políticas institucionales que están en función a las conversaciones, las alianzas, las coaliciones con otros partidos políticos. Y los políticos en el Perú no saben hacer política. Este enfrentamiento del Ejecutivo y el Legislativo pues ha traído consigo un hartazgo de la población con relación a la clase política, y ha salido este señor Castillo como presidente de la República, quizás la persona pues menos versada, con problemas de sintaxis, con problemas de gramática, con falta de formación, porque no está preparado para hacer, a mi juicio, y no es una crítica destructiva, sino que tiene ciertas falencias en economía, tiene ciertas falencias en el ámbito del derecho, y se supone que necesita pues un excelente gabinete y excelentes asesores. Y lo que he visto en primera instancia es de que no es el gabinete que esperaba, y hay un descontento y un pesar y una preocupación por parte de la población, la sociedad peruana,
Yo particularmente no suscribo el planteamiento de este primer ministro y esto va a dar lugar a que de repente sea denegado el voto de confianza. Mi pregunta es, ¿quiere el señor Castillo promover una denegación de confianza para después volver a buscar un desliz para tener una segunda denegación de voto de confianza y así disolver el Congreso de la República? Yo creo que él ha podido escoger el camino para gobernar en paz, en consenso y con personas preparadas, como él lo había manifestado, lo he visto en televisión, que él dijo de que no son las personas solamente de Perú Libre las que van a estar en el gabinete, sino de todos los partidos y los mejores profesionales. Y no es así. Yo inclusive he tratado de influir siempre en todos los peruanos que viven acá, que tenemos que respetar la democracia y tenemos que apoyar al señor Castillo con nuestros saberes, con nuestros conocimientos, con nuestras relaciones para que el Perú vaya bien. Sin embargo, pues parece que los vasos comunicantes no se van a dar y quiero escuchar la opinión de los líderes políticos, entre comillas, porque a mi juicio hay una precariedad de líderes políticos en el Perú. Y bueno, nos han llevado a esta situación de desazón a la luz del Bicentenario. Sin embargo, yo tengo que decirle que a pesar de estos momentos de crisis, yo siempre suscribo el planteamiento de que una crisis conlleva también una oportunidad, y esta es una gran oportunidad para los peruanos. Llegamos magullados y contusos a la celebración de nuestro segundo centenario de la República, pero esto no es un punto de llegada, sino a mi juicio es un punto de partida para que nosotros aprendamos a ser ciudadanos. El Perú está conformado por una masa de ciudadanos, los partidos políticos tienen que aprender a ser partidos políticos, no vientres de alquiler. Los políticos se cambian de una tienda a otra sin tener doctrina, sin tener ideología, ¿no? Tiene que haber una participación más efectiva de los colegios profesionales, de todos los jóvenes, los estudiantes que tienen que participar en política, porque mucha gente dice meterse en política es lo peor, es corrupción, que carambas, no van a ser los noruegos, ni los suizos, ni los japoneses los que van a ayudar al Perú, van a tener que ser los peruanos. Bueno, una vez pues que se eliminaron los dólar MUX, tuve yo que trabajar, y yo he trabajado como obrero en Suiza. He trabajado en los grandes almacenes de la Coop, hay dos grandes supermercados en Suiza que es Migros y Coop. Trabajé en la Coop en la sección de frutas y verduras, he trabajado en la sección de detergentes y naturalmente que eso no era suficiente, pero tenía una limitación, los estudiantes podíamos solo trabajar 15%. Entonces sí solicité el apoyo de unos profesores, tenía muy buenas calificaciones y ellos me apoyaron con subvenciones de la Universidad de Berna para poder continuar mis estudios, ¿no? Y ellos avalaban, pero era requisito ser un buen alumno, tener buenas calificaciones. Luego conseguí un trabajo como docente visitante en Alemania, en el castillo de Gimburg, que es la escuela de estudios de la International Police Association, que siempre querían expositores, especialistas en criminalidad de todo el mundo. Como yo dominaba la lengua española y hacía muchos cursos de criminología, de política criminal en la Universidad de Berna, entonces explicaba todo lo que sucedía en el Perú y tenía a mi cargo las cátedras de América Latina. Entonces yo viajaba constantemente a Alemania, de la ciudad de Berna a la ciudad de Colonia, donde trabajaba, pero han sido años pues muy duros, años pues de sacerdocio. Era como un sacerdote Shaolin que estaba en un templo y me dedicaba a estudiar, a trabajar y muy abocado pero a finales de los años 80, inicios de los 90, la inmigración es muy diferente a la actual. Ha cambiado mucho este panorama, porque antes no se veían muchos peruanos, por ejemplo. Cuando yo converso con algunos connacionales me dicen que en ese periodo no se veían peruanos, pero ahora hay muchos peruanos que vienen incluso del resto de Europa. Por supuesto, hoy se dice, pues usted sube a un ómnibus, un tranvía en Ginebra y el 80% son peruanos, pero que en todo sitio hay peruanos. Sí, ha habido una migración masiva, producto pues del cambio climático, de las crisis económicas. Ya en la época de Alan García mucha gente emigró, también en la época del golpe militar, ¿no? En la época del terrorismo en el Perú. Pero las oportunidades para los inmigrantes peruanos de surgir en un país como Suiza o en un país, cualquier país de Europa, han cambiado. Yo considero que el que quiere surgir, surge.
Y yo, Verbigracia, tenemos la sociedad académica que yo dirijo, el Foro Reflexión Perú, capítulo Suiza, es una sociedad académica que está conformado por peruanos y suizos, o nacionalizados suizos, pero son peruanos, que han logrado obtener una licenciatura, una maestría o un doctorado y están diseminados en los diferentes cantones. No somos muchos, pero somos, y es lo que también he estado identificando yo en otros países, como en el caso de Japón, en el caso de España, y lo pienso hacer en Australia, en Estados Unidos, porque siempre de todos los colectivos peruanos hay gente que estudió una carrera, que hizo una maestría, y que hay que juntarnos, pues todos los estoy identificando, estamos juntando, y es por eso que nosotros estamos realizando todos los años conferencias en universidades suizas en los diferentes cantones y hacemos publicaciones de estas actividades, de estas reflexiones. Las publicaciones son en Europa, en la misma Suiza o en otros países de Europa e inclusive en el Perú. Sí, pero ¿cómo puede diferenciar usted a la comunidad peruana aquí en Suiza? ¿En qué niveles se diferencian? Y claro, tenemos diferentes, naturalmente que los académicos somos una minoría, ¿no? Porque no todos tienen la capacidad de hacer un estudio en otra lengua, hay que decirlo. Aparte, uno cuando viene a estudiar a Suiza prácticamente lo vuelven a kindergarten, y todo lo que uno estudió en el Perú no sirve, ¿no? Porque es un país mucho más adelantado, no es que sea una injusticia, y claro, el problema de la lengua. En principio, yo cuando vine a Suiza pensé que hablaba el idioma alemán porque ya tenía los certificados del Oberstufe, el nivel superior en el Goethe Institut en Lima, pero cuando vine acá di el examen y me enviaron tenía que estudiar un año en la Facultad de Lingüística, que no lo hice, pero solo hice un semestre. Y yo pensé que ya hablaba alemán al hacer ese semestre de alemán en la Facultad de Lingüística, y paso a la Facultad de Derecho, caramba, y cuando escucho a los profesores alemanes o suizos, bueno, no entendía absolutamente nada. O sea que esto es difícil, es un pero... país muy exigente. Sí, es exigente. Suiza es de mucha exigencia, de mucha calidad. Profesional. Sí, y yo puedo garantizar que todos los peruanos profesionales que hemos logrado pues tener una carrera en Suiza, hemos hecho un gran esfuerzo y se requiere determinado talento. Discúlpeme la petulancia, hay un refrán en español que dice: lo que de Dios no da, Salamanca no presta. No basta con ir a una universidad, sino que hay que tener la capacidad. No todos nacemos para el estudio y tenemos que tener la disciplina férrea y los medios de comunicación, sobre todo para quien no tiene los medios de comunicación, como ha sido los medios económicos, perdón, como ha sido mi caso, ¿no? Que yo he venido y he tenido que trabajar como obrero. Caramba, eso ha dado lugar a que también yo me case más tarde, porque no he podido formar una familia porque tenía que estudiar, ¿no? Y como le digo, es un sacerdocio, es una entrega. Pero la mayoría de los peruanos, sí, para las mujeres es más fácil, mucho más fácil. Muchas mujeres pueden dedicarse al cuidado de enfermos, de niños, de adultos mayores. Yo inclusive le había manifestado en una conversación previa, tenemos un taller de investigación en migración en el Foro Reflexión Perú, capítulo Suiza. Me refiero a un integrante que es Carlos Marrón Arela, natural de Arequipa, que él acaba de escribir un libro sobre la migración peruana en Suiza y le puede dar todos los detalles de cómo los diferentes extractos. Es una persona que hasta le puede entregar ese libro para que lo difunda, pero es muy interesante. Tuve el honor de hacer el prólogo de ese libro, ¿no? Y ver la realidad de los peruanos en Suiza. No es color de rosas para todos y hay muchos altibajos, ¿no? Pero en términos generales hay más cosas positivas que cosas negativas. Sí. ¿Qué podría usted recomendar a los flamantes representantes de la comunidad peruana en el extranjero, los dos parlamentarios que han sido últimamente elegidos? Bueno, espero pues que el gobierno, el Estado peruano sepa aprovechar estas dos curules de estos dos parlamentarios para que la Cancillería trate de conectar a estos dos representantes. Me parece que uno es de Estados Unidos y el otro de España, no los conozco a ninguno de los dos. Se conecten con toda la comunidad peruana. Suiza tiene 4 partes muy importantes. Se habla de las 4 Suizas: la Suiza alemana, la Suiza italiana, la Suiza francesa y la Suiza románica, pero también ellos consideran una 5ª Suiza, que es un segmento social muy importante, que son los suizos que están en el extranjero viviendo. El Perú
tiene que visualizar a su comunidad peruana en el exterior, y tenemos pues también, en el caso de Suiza, vea usted, tiene un promedio de 100 asociaciones. Y carambas, que aprovecha eso el Estado peruano, el gobierno del Perú, las instituciones peruanas, y tiene usted todo tipo de oficios, de profesiones, y yo creo que eso sería muy importante. Entonces yo recomendaría al señor Castillo, al gobierno, que a través de la Cancillería pues se oficialice más este contacto, estos vínculos, estos vasos comunicantes con los peruanos profesionales, que creo yo podrían aportar muchísimo, ¿no? En todos los países de Europa hay profesionales peruanos que han estudiado, no son muchos, pero lo son. Yo sé que en Ginebra existe también una red de investigadores peruanos que está conformado por excelentes profesionales. Hemos tenido una vez una reunión en el cantón de Lausanne, en la Universidad de Lausanne. Nosotros tenemos en la Suiza alemana también tenemos pues los profesionales, pero si eso se junta, pues nosotros hemos hecho mucho en a propósito, háblenos usted del aporte que este foro que usted ha organizado vea usted, puede beneficiar a en el marco del Bicentenario, peruana. Por supuesto, en el marco del Bicentenario hemos realizado 25 conferencias que han sido vehiculadas, direccionadas al Perú, dictadas 8 de Japón, 8 de España y 8 de Suiza. Y una primera conferencia inicial, esto se inició el 24 de junio, el Día del Campesino, el Día del Cusco o el Día del Indio, se decía en mi época, pero carambas, hemos presentado pues una serie de conferencias, y todos relacionados a los problemas estructurales y coyunturales que está viviendo el Perú en materia pues de gobernabilidad política, en materia de economía, en materia de inclusión social, en materia de seguridad ciudadana, en materia de corrupción, en materia de salud mental, en materia de educación, en materia de migración. No somos depositarios de la verdad, no tenemos una respuesta patentada, pero creo yo que podemos contribuir con las políticas sectoriales del Perú, con las reflexiones de cada uno. Por eso nosotros tenemos diferentes talleres y cada uno se encarga de realizar actividades. Y durante estos 7 años nosotros hemos estado continuamente viajando al Perú, y viajamos al Perú porque somos peruanos, porque tenemos nuestra familia allí, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos. Entonces viajamos al Perú. Yo viajo al Perú, hasta antes de la pandemia viajaba 2 veces por año, y me dedicaba a dictar conferencias en el colegio, en mi caso, bueno, nos vamos al colegio profesional que nos corresponde, nos vamos a universidades, he dictado conferencias. En mi última estadía en el Perú, así en febrero del 2020, estuve 33 días y dicté 15 conferencias en el Congreso de la República, en la Contraloría General de la República, en el Poder Judicial, en el Colegio de Abogados, en la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, por mi especialidad en seguridad, defensa, inteligencia y justicia criminal. Hemos dictado conferencias en la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas, en el CAEN, en gobiernos locales. Hemos salido a provincias también, me he ido a Iquitos a dictar, bueno, todas las personas que estaban dispuestas o autoridades a abrir sus espacios, uno iba, y hemos dictado conferencias a honorem, conferencias generosamente brindadas con la finalidad de compartir nuestros saberes, nuestros conocimientos, y esto hemos venido haciendo pues durante hace 7 años. Si usted ve en Google, ¿tienen colaboración? A propósito, señor Gamero, sobre las relaciones internacionales y las relaciones exteriores, ¿qué opinión le merece el nombramiento del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar Rivera? Bueno, no he tenido oportunidad de conocer yo a este señor, recién me he enterado que acaba de ser designado canciller, ya tiene una edad muy avanzada. Esto es muy delicado porque las relaciones internacionales requieren un trabajo intenso, requieren muchos viajes, se requiere tener una destreza en la política internacional, en el derecho internacional, tener una visión de la economía internacional, dominar por lo menos 2 o 3 lenguas para poder desempeñarse. No sé si este señor reúna todas las condiciones, pero sí me parece que es una persona que está
cuestionada, según lo que he escuchado algunos reportes de inteligencia, de que tiene pues un pasado subversivo, ¿no? Considera que existe una democracia en Cuba. Más aspectos negativos que positivos. Así es, yo estoy preocupado y yo pienso que no sé con qué finalidad. Presiento de que el señor Castillo lo que desea es pues que le nieguen el voto de confianza, porque tenemos un premier que a mi juicio está cuestionado y un canciller que no creo que esté a la altura de las circunstancias, teniendo pues tantos profesionales calificados, especialistas. ¿Por qué escoger a una persona que no tiene una experiencia en el ámbito internacional? En ese sentido estoy preocupado, pero voy a tener que ocultar, investigar para ver los currículum vitae, las trayectorias de todos los ministros. Recién lo he podido leer yo, siempre 7, 8 horas más tarde por la diferencia horaria, ya no he tenido tiempo de indagar, pero me parece que no es la persona calificada. Yo pensé que iba a ser algo distinto. Veo que sigue el amiguismo, sigue el patotismo, sigue los intereses partidarios, pero no es una persona pues que tenga un reconocimiento internacional, que sea una persona que pueda ayudar en las relaciones, sobre todo en esta era de la globalización o de la posglobalización, en donde pues caramba, ese ministro pues tiene que estar a la altura de poder desenvolverse en los foros económicos mundiales, en Davos, tener que ir pues al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos querido entrar nosotros, el Perú ha sido candidato para el OCDE, queremos entrar a las ligas mayores y se requiere pues los mejores profesionales, y allí estoy yo preocupado. Es una opinión personal, me puedo equivocar porque no estoy actualizado, pero es una preocupación, y lo que he percibido en esta mañana es que mucha gente está un poco escéptica. Veremos pues qué dicen mis amigos diplomáticos sobre el particular, pero no creo que haya mucho júbilo por este nombramiento. Por otra parte, este próximo 1 de agosto, Suiza celebra su aniversario patrio. ¿Qué mensaje podría usted darle a la comunidad peruana aquí en Suiza? Bueno, Suiza va a cumplir 730 años de independencia. Desde el año 1291 hicieron un juramento los 3 cantones, Uri, Schwyz y Niederwalde, y han logrado pues consolidar su democracia durante este tiempo, y para mí es un modelo de sociedad, es un modelo de desarrollo. Se maneja la economía con la mano derecha, pero se distribuye con la mano izquierda. Vale decir que Suiza es capitalista y es socialista, pero lo hacen de una manera pues consensuada, de una manera armónica. Acá tenemos 4 culturas, pero existe una sola cultura suiza, a pesar de que existen 4 suizas con lenguas diferentes. Vean ustedes, cada cantón casi tiene una policía distinta, uniformes distintos, sin embargo funciona. Entonces este es el mejor ejemplo, que estos 730 años que cumple Suiza de democracia, de vida como país, pues sea pues un modelo de inspiración de las Suizas. De Suiza se dice que es una nación de interés, ¿no? Porque saben consensuar, saben dialogar. No es la misma comunidad de naciones porque son razas distintas, sin embargo han sabido pues equilibrar su democracia, ¿no? Hoy en día sí, el problema más importante que tiene Suiza, acaba de tener 7 años de tratativas infructuosas respecto pues a suscribir el acuerdo en el marco de la Unión Europea. No lo ha aceptado la población suiza, y actualmente tenemos un promedio de 120 acuerdos bilaterales, y va a empezar una nueva fase de Suiza con relación a sus relaciones con Europa, ¿no? Pero sí es un modelo digno de imitar, y todo lo hacen pues a través del diálogo, a través del camino de la paz, y siempre manteniendo su neutralidad. Acabo de ser invitado por la Sociedad Suiza de Seguridad para una conferencia en el Schweizerhof en Berna en el mes de
agosto, a fines de agosto, donde se va a hablar sobre la neutralidad suiza en la era de la globalización, y va a estar la ex canciller de Suiza, la señora Calmi Rey, y van a haber otros especialistas que van a difundir, pero es admirable la posición que tiene Suiza en el mundo, la economía funciona, la justicia funciona, las minorías étnicas van a tener un igual acceso a los estudios, al trabajo. Aquí el hijo de un migrante puede tener la misma opción que el hijo de un embajador suizo, de un político suizo, porque sencillamente no hay una discriminación y todos tenemos acceso pues a la salud, a la educación, a los servicios sociales, y esta es una gran inspiración, y tratemos de percibir todo lo mejor de Suiza y volcarlo pues en nuestro país. Es el mensaje que le daría yo a mis compatriotas en el Perú, y que se valore en su real dimensión a la Suiza. Agradecemos por esta entrevista al doctor Javier Gamero Quinocita. Javier Gamero Quinocita, para Ánfora 2021, BIS Televisión. Adelante, estudios. Excelente entrevista. Muchas gracias a Marilene Cáceres y también al doctor Javier Gamero Quinocita. Nos quedamos con la última parte de Suiza. Suiza debe ser un reflejo. Bueno, tiene mucho más años de democracia que nosotros, pero es un buen espejo. Se gobierna con la derecha y se hace la distribución con la izquierda, porque Suiza tiene también en sus estatutos, en su constitución, ideas socialistas que son sumamente importantes, y esta reflexión final creo que es un gran ejemplo en estos tiempos en el Perú.